Hola, soy Daniela. Tengo 32 años y hasta hace poco trabajaba como directora de marketing en Luxury Developments, una de las empresas inmobiliarias más prestigiosas del país. También resulta que es la empresa de mi suegra, o debería decir, era su empresa. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a Alejandro en una feria de bienes raíces. Yo representaba a una pequeña agencia de marketing digital, y él estaba allí con Luxury Developments. Fue amor a primera vista, o eso creí. Eres diferente, me dijo en nuestra primera cita. No te importan las apariencias como a las otras personas que conozco. Lo que no mencionó fue que su madre, Beatriz Montenegro, era famosa por ser una de las empresarias más elitistas de la ciudad. Para ella, el linaje y el apellido lo eran todo. Cuando Alejandro le contó sobre nuestra relación, su primera reacción fue investigarme. Hija de un profesor universitario, dijo con desdén en nuestra primera cena familiar. ¿Y tu madre es enfermera? ¡Qué interesante! A pesar de su evidente desaprobación, Alejandro y yo nos casamos un año después. La boda fue elegante pero íntima, justo como queríamos. Beatriz, por supuesto, se quejó de que no era suficientemente grandiosa para el heredero de Luxury Developments. Al menos déjame darte un trabajo apropiado, dijo Beatriz un mes después de la boda. No puedo tener a mi nuera trabajando en una agencia de cuarta categoría. Acepté, más por mantener la paz que por otra cosa. Además, era una oportunidad para demostrar mi valía. Y lo hice. En 3 años, revolucioné el departamento de marketing de Luxury Developments. Nuestras campañas digitales triplicaron las ventas, y nuestra presencia en redes sociales se volvió un referente en la industria. Impresionante, admitió Beatriz a regañadientes durante una reunión de directorio. Aunque cualquiera podría hacerlo con los recursos que te di. Lo que Beatriz no sabía era que yo había estado observando, aprendiendo. No solo sobre marketing, sino sobre toda la operación. Noté patrones extraños en los informes financieros, decisiones cuestionables en las adquisiciones de terrenos. Algo no cuadra, le comenté a Roberto, el contador principal y mi único aliado en la empresa. Estos números. Parece que alguien está desviando fondos. Roberto miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. Ten cuidado, Daniela. La señora Montenegro no aprecia que la gente meta sus narices donde no debe. Pero seguí investigando discretamente. Descubrí que Beatriz había estado usando la empresa para un elaborado esquema de lavado de dinero. Los terrenos se compraban a precios inflados a través de empresas fantasma, y las ganancias se desviaban a cuentas offshore. Mientras tanto, la tensión en casa crecía. Alejandro, que supuestamente era el vicepresidente ejecutivo, actuaba más como un asistente de su madre. No puedes seguir permitiendo que te trate así, le dije una noche después de que Beatriz lo humillara en una reunión. Es su empresa, Daniela. Sabe lo que hace. Es tu empresa también. Tu padre la construyó tanto como ella. Mi padre está muerto, respondió secamente. Y mamá nunca me dejará olvidar que ella fue quien la hizo crecer. Lo que no sabíamos era que el padre de Alejandro, antes de morir, había tomado algunas precauciones. Todo explotó durante la gala anual de Luxury Developments. Beatriz había invitado a la élite empresarial para celebrar el 30º aniversario de la empresa. Yo acababa de terminar mi presentación sobre nuestra nueva estrategia digital cuando Beatriz tomó el micrófono. Impresionante presentación, Daniela, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque debo anunciar algunos cambios organizacionales. En búsqueda de sangre nueva, he decidido reestructurar el departamento de marketing. Mi corazón se detuvo. A partir de mañana, Carolina Montero, con su impecable educación en Harvard y su distinguido linaje familiar, asumirá la dirección de marketing. Carolina, una socialité conocida más por sus escándalos que por su trabajo, sonrió desde su mesa. Daniela, querida, agradecemos tus esfuerzos. Pero Luxury Developments necesita mantener cierto nivel. ¿Entiendes, verdad? No todos están hechos para este mundo. La sala quedó en silencio. Miré a Alejandro, pero él solo observaba su copa de champán. ¿No tienes nada que decir? Le pregunté en voz baja. Mamá tiene razón, murmuró. Quizás este no es tu lugar. Algo se rompió dentro de mí. No era solo el despido público,
ni la humillación. Era la realización de que mi esposo nunca me defendería. Me levanté lentamente, tomando mi bolso. Pero en lugar de salir humillada como Beatriz esperaba, sonreí. Tiene razón, Beatriz. No todos están hechos para este mundo. Por ejemplo, algunos no están hechos para manejar una empresa legalmente. El color abandonó su rostro. ¿Qué estás insinuando? ¿Por qué no le preguntamos al abogado del señor Montenegro? Debe estar llegando en cualquier momento. Como si fuera una señal, las puertas del salón se abrieron. Un hombre mayor entró, sosteniendo un portafolio. Disculpen la interrupción, dijo. Soy el abogado García, albacea del testamento de Ricardo Montenegro. Y tengo un anuncio importante que hacer. Beatriz se puso pálida. Porque lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que yo había estado en contacto con el abogado García durante meses, desentrañando el verdadero legado del padre de Alejandro. Este es imposible, interrumpió Beatriz, recuperando algo de su compostura. El testamento se leyó hace años. La empresa es mía. Lo que se leyó, respondió el abogado García, fue solo la primera parte del testamento. El señor Montenegro dejó instrucciones específicas para que la segunda parte se revelara después de 5 años, o si se descubrían ciertas irregularidades. Abrió su portafolio y sacó un sobresellado. «Seguridad», gritó Beatriz. «Saquen a estas personas de aquí». «Me temo que eso no será posible», dije, sacando mi propio conjunto de documentos. «No después de que la Comisión de Valores confirme las pruebas de lavado de dinero que he recopilado durante el último año». El silencio en la sala era ensordecedor. Los invitados, la élite empresarial de la ciudad, observaban como si fuera una obra de teatro. «¿De qué está hablando?», preguntó Carolina Montero, mi supuesta reemplazante. «Pregúntele sobre las empresas fantasma», sugerí. «O sobre los terrenos comprados a precios inflados. O mejor aún, sobre las cuentas en Islas Caimán». Alejandro finalmente se levantó. «Daniela, ¿qué has hecho?». «Lo que tú deberías haber hecho hace años. Proteger el legado de tu padre». El abogado García procedió a abrir el sobre. Por la presente leyó: «Yo, Ricardo Montenegro, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco que el 51% de las acciones de Luxury Developments debe pasar a un fideicomiso controlado por la primera persona que descubra y presente pruebas de cualquier actividad ilegal en la empresa». Beatriz se rió, pero su risa sonaba hueca. «¿Y esa persona eres tú? ¿Una don nadie que se casó con mi hijo por dinero?». «No, Beatriz. Me casé con Alejandro porque lo amaba. Y pasé el último año investigando porque sabía que estabas destruyendo la empresa que Ricardo construyó». Roberto, el contador, se puso de pie. «Todo es cierto. Tengo copias de todas las transacciones irregulares». «Traidor», gritó Beatriz. «Mi lealtad siempre fue con don Ricardo», respondió Roberto. «Él me pidió que vigilara, que esperara a alguien con el coraje de enfrentarte». El abogado García continuó: «Las pruebas presentadas por la señora Daniela Montenegro cumplen con los requisitos establecidos en el testamento. Por lo tanto, el control mayoritario de Luxury Developments pasa a ella, efectivo inmediatamente». Los murmullos en la sala aumentaron. Carolina Montero ya estaba recogiendo su bolso, lista para huir del escándalo. «Esto es ridículo», dijo Alejandro. «Mamá, di algo». Pero Beatriz estaba mirando su teléfono, que no dejaba de sonar con mensajes y llamadas. «Los bancos», susurró. «Están congelando las cuentas». «La Comisión de Valores tiene toda la documentación», expliqué. «Al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo el esquema de lavado de dinero está expuesto». «¿Lo sabías?». Alejandro me preguntó, su voz temblando. «Todo este tiempo». «Intenté decírtelo. Intenté que vieras lo que tu madre estaba haciendo. Pero siempre la elegiste a ella. Es mi madre. Y esta es la empresa de tu padre. La empresa que ella ha estado usando para actividades ilegales». Beatriz finalmente pareció despertar de su shock. «No puedes hacer esto», dijo, pero su voz había perdido su usual arrogancia. «No tienes la clase, la educación. ¿Para dirigir una empresa legalmente? ¿Para no robar? ¿Para no lavar dinero? Tienes razón, no soy de tu clase, Beatriz.
Y agradezco a Dios por eso. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente. Nadie quería estar asociado con el escándalo que se avecinaba. Señora Montenegro, dijo un hombre de traje oscuro entrando al salón. Soy el agente Ramírez de la Unidad de Inteligencia Financiera. Necesitamos que nos acompañe. Esto no se quedará así, amenazó Beatriz mientras los agentes la escoltaban. Alejandro, haz algo. Pero Alejandro solo se quedó allí, paralizado entre su madre y su esposa. Tienes que elegir, le dije suavemente. Esta vez, realmente tienes que elegir. Yo. Comenzó, pero no pudo terminar. La empresa necesita una limpieza completa, dijo el abogado García. El señor Montenegro siempre supo que este día llegaría. Por eso buscaba a alguien con integridad, no necesariamente con el apellido correcto. Miré a Alejandro una última vez. La Oficina de Recursos Humanos te enviará los papeles mañana. Puedes mantener tu puesto si demuestras que no estabas involucrado en los esquemas de tu madre. Pero nuestro matrimonio, eso es otra historia. ¿Me estás despidiendo? A mí. De mi propia empresa. No, te estoy dando la oportunidad que tu padre quería darte, la de ser tu propio hombre, no la marioneta de tu madre. Mientras salía del salón, escuché a Beatriz gritando amenazas y a Alejandro finalmente, comenzando a llorar. Lo que ninguno de ellos sabía era que esto era solo el principio. Porque el verdadero legado de Ricardo Montenegro no era solo la empresa, sino una serie de documentos que expondrían décadas de corrupción en los más altos círculos empresariales de la ciudad. Y yo acababa de recibir las llaves de la caja fuerte donde se guardaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Los titulares de los periódicos gritaban: escándalo en Luxury Developments. Heredera expone red de corrupción de nuera despreciada a CEO. La caída de la dinastía Montenegro. La caja fuerte de Ricardo contenía una bomba de tiempo, documentos detallados, correos electrónicos y grabaciones que exponían 2 décadas de corrupción en el sector inmobiliario. Sobornos a funcionarios, permisos de construcción ilegales, evasión de impuestos. La lista era interminable. Tu suegro era más astuto de lo que todos pensaban, dijo Roberto mientras revisábamos los documentos. Recopiló evidencia contra todos los que alguna vez intentaron chantajearlo o corromperlo. ¿Por qué no los expuso él mismo? Porque sabía que lo matarían. De hecho. Roberto dudó. ¿Qué? Su muerte. Tal vez no fue tan natural como todos pensamos. El peso de esta revelación me golpeó. ¿Había sido Ricardo asesinado por lo que sabía? Mientras tanto, Alejandro finalmente mostró algo de carácter. Se presentó en mi oficina temporal, me negué a usar la antigua oficina de Beatriz, con una carpeta. Aquí está todo lo que sé sobre las operaciones ilegales de mamá, dijo, dejando la carpeta en mi escritorio. No participé directamente, pero debí haberlo detenido. ¿Por qué me ayudas ahora? Porque por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas claramente. Papá estaría orgulloso de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, Daniela. Por todo. Por no defenderte, por ser un cobarde. No eres un cobarde, Alejandro. Solo eras un hijo que amaba demasiado a su madre. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? Miré al hombre que había amado, que en cierta forma aún amaba. Como pareja, no. Esa confianza está rota. Pero como socios en la empresa, tal vez podamos construir algo nuevo. La investigación se expandió rápidamente. La fiscalía formó un equipo especial. Varios empresarios prominentes fueron arrestados. Beatriz, enfrentando múltiples cargos, intentó huir del país pero fue detenida en el aeropuerto. «Me traicionaste», me gritó durante su audiencia de prisión preventiva. «Destruiste a esta familia». «No, Beatriz. Tú destruiste a esta familia con tu arrogancia y tu codicia. Yo solo expuse la verdad». La transformación de Luxury Developments no fue fácil. Perdimos algunos contratos importantes cuando me negué a continuar con las prácticas corruptas. Varios ejecutivos renunciaron en protesta por tener una advenediza como CEO. Pero por cada puerta que se cerró, se abrieron 2. Nuestra nueva política de transparencia y ética atrajo a inversores internacionales que buscaban socios confiables.
Los mejores talentos, cansados de la corrupción en otras empresas, comenzaron a acercarse. Alejandro, liberado de la influencia de su madre, demostró ser un ejecutivo competente. Se especializó en sostenibilidad y desarrolló una línea de proyectos ecológicos que revolucionó el mercado. Carolina Montero, la que iba a reemplazarme, intentó demandar a la empresa por incumplimiento de contrato. Su caso se desestimó cuando se descubrió que también estaba involucrada en el esquema de lavado de dinero. Un año después, organicé una nueva gala de aniversario. Esta vez, el salón estaba lleno de caras nuevas. Empresarios éticos, arquitectos innovadores, empleados orgullosos de su trabajo. Luxury Developments ya no será conocida por su exclusividad social, anuncié, sino por su integridad y excelencia. Después de mi discurso, Roberto me entregó una carta. Era de Ricardo Montenegro, fechada una semana antes de su muerte. Para quien encuentre la verdad, decía. Si estás leyendo esto, has demostrado el coraje que mi hijo nunca tuvo y que mi esposa perdió hace mucho. Esta empresa no necesita apellidos prestigiosos ni conexiones sociales. Necesita honor, integridad y visión. Cuídala bien. Beatriz fue condenada a 15 años de prisión. La última vez que la vi, durante el juicio, había perdido toda su arrogancia. Debí haberte reconocido como una igual, dijo. En lugar de eso, te convertí en mi enemiga. No, Beatriz. Me convertiste en tu sucesora. Simplemente no de la manera que esperabas. Victoria, que había sido mi asistente y una de las pocas que me apoyó desde el principio, ahora es la directora de recursos humanos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo un día. Beatriz siempre dijo que no eras de su clase. Tenía razón. Eres de una clase mejor. Alejandro y yo nos divorciamos amigablemente. Él dirige ahora nuestra división de proyectos sostenibles y está comprometido con una arquitecta que no le tiene miedo a nada ni a nadie. En cuanto a mí, la hija del profesor y la enfermera ahora encabeza una de las empresas más respetadas del país. Los viejos aristócratas todavía murmuran en sus clubes privados sobre cómo una don nadie tomó el control de su mundo. Pero como mi padre siempre dice, la verdadera clase no se hereda ni se compra. Se demuestra con acciones. La semana pasada, inauguramos un proyecto de viviendas asequibles, construidas con los más altos estándares de calidad. Ver a las familias recibir sus llaves, con dignidad y esperanza, me recordó por qué vale la pena luchar contra la corrupción y el elitismo. Porque al final, el verdadero lujo no está en el apellido ni en la cuenta bancaria. Está en poder mirarse al espejo cada mañana y estar orgulloso de quién eres y lo que haces. Ricardo Montenegro lo sabía. Y donde sea que esté, espero que esté orgulloso de cómo su legado está cambiando el mundo, una construcción a la vez. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.